Bueno, mi trabajo, el título de mi trabajo es Competencias bioéticas para la comunicación de malas noticias en residentes de posgrado de medicina. Mi tutora Mm. es la doctora María Isabel Parada. Bueno, como introducción, primero que todo definir que una mala noticia es toda y cualquier información que logra frustrar o condicionar de manera negativa las expectativas a futuro que tiene la persona que la recibe o su entorno. Esto es importante porque muchas veces tenemos la mala concepción de que una mala noticia es simplemente aquello que es grave y que afecta la vida del paciente, y resulta que esto no es así. Muchas veces las expectativas de vida a futuro de una persona pueden verse afectadas por algún tipo de diagnóstico que nosotros, los especialistas o médicos, podemos tomar como algo muy somero, para que para nosotros no afecta su vida, pero que para la persona sí es una noticia que tiene un gran impacto. Ese proceso de comunicación de estas noticias es una labor que es diaria, es desafiante y es muy incómoda para el médico. Por lo tanto, se requiere una preparación adecuada debido a todas las posibles implicaciones significativas que tiene sobre el paciente. Aquí están envueltas y relacionados aspectos como relaciones en la comunicación, las emociones, tanto de la persona que recibe como de la persona que va a dar la información, y de las expectativas con respecto al mismo proceso. Estas informaciones tienen impacto en la experiencia del paciente, en la experiencia de sus familiares, con respecto a la enfermedad o al proceso patológico que nosotros estamos tratando. Y cuando se elabora este proceso comunicativo, se debe respetar sobre todo la autonomía del paciente y enfocarse en los principios que ya conocemos de beneficencia, no maleficencia y justicia. Ahora bien, con respecto al planteamiento del problema, el proceso comunicativo de las malas noticias es una actividad diaria, cotidiana. Está en todas las instancias del ejercicio médico y está en todas las especialidades. O sea que nadie se escapa de ella. Sabemos que se requieren habilidades y competencias bioéticas para lograr una comunicación que sea efectiva, respetando los derechos del paciente. Y algo muy importante es que esa comunicación debe ser adaptada a cada caso en particular, dependiendo de cuáles sean las características del paciente y de su grupo familiar. Estas competencias no son, no las traemos nosotros de por sí. Sin embargo, es muy importante que la persona que la vaya a comunicar tenga desarrollado un importante instinto de cómo comunicar. Pero aparte de ello, estas competencias deben desarrollarse, son susceptibles de desarrollarse, mejorarse con entrenamiento y formación adecuada. Sin embargo, en nuestro país, las residencias de posgrado carecen de programas de entrenamiento en formación para comunicar malas noticias. Ahora bien, la pregunta central sería, ¿cómo puede mejorarse la formación en competencias bioéticas para la tarea de comunicar malas noticias en los programas de residencia de posgrado de medicina de la Universidad del Zulia para preparar a los futuros especialistas? Y aquí yo incluyo la institución porque es el ámbito donde yo puedo trabajar y al que tengo acceso. ¿Cuáles son los antecedentes con respecto a esta investigación? Bueno, desde los años 70 es que surgen los primeros reportes e intentos para formación de médicos para dar malas noticias, pero estos son sobre todo artículos que están publicados en Norteamérica y en Europa. Muy poco está en Latinoamérica para la época. Y sabemos que se han diseñado múltiples programas de entrenamiento. Tuve la oportunidad de revisar más de 16 programas. La mayoría de ellos son desarrollados en Europa y en Norteamérica. Pero hay uno de ellos que fue publicado por el doctor Bale y un grupo de oncólogos. Inicialmente fue hecho para pacientes con diagnóstico oncológico en el año 2010. Este protocolo se llama protocolo SPIKES, es el acrónimo perdón, de Ujú. las siglas en inglés, de los pasos que debe llevar el proceso. Según estos especialistas, es un consenso de oncólogos, médicos especialistas en cuidados paliativos, neurología, psiquiatría, trabajo social, y entonces se llegó a cuál sería la manera de entrenar o de dar las malas noticias con varios principios que deben ser respetados. Con respecto a nuestro entorno propio en Venezuela, de esto lo único que conseguí es un taller, como antecedente, perdón, un taller que se dictó en el año 2009 y que fue un conjunto de varias charlas y talleres
que organizó entre Venezuela y España la Organización Nacional de Trasplantes para influir positivamente en lo que es el proceso de donación de órganos y tejidos. Y este taller tenía como función cómo dar la noticia a los familiares de los posibles donantes, para respetar, por supuesto, todos sus derechos. Dentro del marco teórico, las expectativas del trabajo es, por supuesto, tenemos que tocar o interrelacionar cómo las competencias bioéticas influyen el proceso de comunicación de malas noticias, siempre basado en los principios básicos que conocemos de Bishop y Childress. Tenemos que analizar los principios éticos en la relación médico-paciente, el marco deontológico y el marco legal vigente en Venezuela, y tenemos que analizar los factores que en nuestro país influyen en esa comunicación de malas noticias en nuestra sociedad. Si bien todos estos protocolos están desarrollados en otros países, por supuesto que nosotros tenemos una particularidad y una crisis humanitaria que sabemos cuál es, y por lo tanto lo que nosotros hagamos dentro de este trabajo tiene que estar apegado a nuestras condiciones muy, muy particulares. El objetivo general. Bueno, número uno sería demostrar la efectividad de un programa formativo para mejorar las competencias bioéticas de los residentes de posgrado de medicina de la Universidad del Zulia para comunicar malas noticias a los pacientes y a sus familiares. Ese es el objetivo general. Dentro de los objetivos específicos, ellos prácticamente abarcan las tres fases que yo veo para diseñar este trabajo. Lo primero sería, el primer objetivo específico, es un objetivo exploratorio, explorar cuáles son esas competencias bioéticas que tienen los estudiantes de posgrado en todas las especialidades aquí en los posgrados de la Universidad del Zulia. ¿Cuáles son esas bioéticas que ellos traen ya? Número dos, diseñar un programa formativo para mejorar las competencias bioéticas en la comunicación de malas noticias de estos residentes de posgrado. Aplicar el programa formativo luego de que esté diseñado con el objetivo de buscar mejorar las competencias de estos residentes en la comunicación de malas noticias. Y luego de aplicado el programa, hay que establecer cuál ha sido la mejoría, o en todo caso evaluar cuál ha sido la diferencia que lograron adquirir estos residentes de posgrado antes y después, por supuesto, del programa formativo. Como material y método, la población y muestra objeto de estudio será tomado de los médicos residentes de posgrado de las especialidades que imparte la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Para ello es necesario, primero que todo, diseñar, elaborar y validar un instrumento que me permita explorar las actitudes comunicativas bioéticas para dar malas noticias de los residentes de posgrado. Luego hay que diseñar y aplicar un programa formativo para dar malas noticias dirigido a los residentes. La mayoría de los más exitosos planes de formación en todo el mundo constan de clases presenciales, charlas y sobre todo las actividades de play role, en los cuales los residentes tienen que enfrentarse a situaciones hipotéticas, bien sea con actores o con pacientes que están entrenados y que sirven para el proceso. Y por último, la evaluación de las competencias que fueron adquiridas. Allí tengo las referencias sobre las cuales traté de preparar esta presentación y bueno, estoy abierto a todos los consejos y las preguntas y muchas gracias. Ok, coloca el título, no la quites, por favor. 8 minutos 29. Bueno, Felipe da por descontado, él habla competencias bioéticas para la comunicación de malas noticias en residentes de posgrado. Pero ya en el método, cuando nos hablan, ya tú das por descontado que no tienen competencia porque está generando incluso la posibilidad de darle alguna actividad que sea de intervención para superar el problema que tiene o la dificultad que puedan tener en la comunicación de malas noticias. En 2 minutos, en 1 minuto te lo voy a preguntar, como se lo pregunté ahorita no recuerdo a quién fue que le pregunté. ¿Cuáles son los hechos que rondan, Ana Cari, que rondan en relación o en torno a las competencias bioéticas para las comunicaciones de malas noticias? Los hechos. ¿Qué crees tú que lo puede estar causando? ¿Y cuáles son las consecuencias que se pueden acarrear si no hay algún tipo de intervención? Número uno, los estudiantes de posgrado no tienen suficientes competencias bioéticas
lo vemos todos los días, es un conocimiento empírico, sin embargo, lo vemos todos los días. Esto acarrea como consecuencia que muchas veces no se está respetando la autonomía del paciente y se ve afectado muchas veces los principios de beneficencia y no maleficencia, porque al no estar preparados para dar la noticia de forma adecuada, no se toman en cuenta las necesidades, estado de preparación y las emociones del paciente, sino que más bien muchas veces el residente lo que quiere es cuidar su propia responsabilidad. O sea, hay como una falta a veces hasta de empatía y de compasión. Y yo creo que esto es importante que nosotros tratemos de desarrollarlo en estos residentes. Pásame los objetivos, a ver, ajá, hecho, causa, la causa, La y causa, es, la causa, no hay ningún programa de formación suficiente, ni en pregrado ni en posgrado para estos futuros especialistas. si tú no intervienes, ¿qué pasa? Van a seguir formándose especialistas que carecen de las competencias necesarias para dar las malas noticias de forma adecuada. ¿Convencido estás de que esto lo puede resolver, lo que propone? Sí, puede ayudar totalmente formando, porque sabemos, es una experiencia a nivel mundial de que los programas de formación pueden ayudar a mejorar y a desarrollar esas competencias. Ponme los objetivos, a ver un momentico, para recopilar aquí. Objetivo general, explorar las competencias bioéticas para comunicar. Ya la Universidad del Zulia, si lo colocas en el general, no tienes que colocarlo en el específico, Ok, Felipe, porque no es preciso. ok, Diseñar un programa formativo. Fíjate, primero exploras las competencias y por supuesto de allí te sale el diagnóstico, básicamente. sí, Diseñas el programa formativo basado en ese diagnóstico, lo aplicas y estableces la diferencia de calidad. Entonces tú vas a hacer, tienes en el método, cuando hablas también de materiales, ajá, establecer la diferencia de calidad de comunicación, expresar, ok, ponme método, que yo quería tener la certeza si el último objetivo hablaba de eso. Primero nosotros no hablamos de materiales y métodos. ujú, En el estilo que trabajamos se habla de Método. métodos, nada ok, más. ok, Ajá. Me hablas de población, me hablas del diseño, pero no me defines el tipo de estudio. Si estás, solamente te voy a, como apoyo, si estás trabajando, Felipe, con un pre y un post, eso evidentemente es un cuasi experimental, tranquilamente lo puedes trabajar con un diseño pre y post y donde hay una intervención. Y vas a sí, evaluar que, entonces, eso tienes que definirlo en el tipo y diseño de la investigación que no está definido. Hablas de formación, hablas del instrumento, hablas de las fases de etapa que va a llevar a la aplicación de un programa formativo, hablas de la evaluación de las competencias adquiridas, pero nunca dices cuál es el tipo de estudio. Entonces, eso es sí, fundamental plantearlo en métodos y ok, métodos con ese. ok. Ujú. Entonces, falta tipo de estudio. Listo. Ok, ¿algún ¿Algún otro? otro comentario? Sí, mira, perdón, en relación a esto, a material y método, pues no habla cómo va a ser la evaluación de pre y post del grupo de residentes, pues. Aquí no sé, uno lo intuye, pero no lo No hay dice en ningún instrumento. momento, no hay instrumento. Y en las primeras láminas, no me acuerdo, hubo una donde decía el enfoque hacia los principios y decía beneficencia, no maleficencia y justicia, y no nombrabas autonomía, que es el más importante en este caso, porque es el No, derecho del sí, paciente a la información. Sé sí que está, aquí profe cabe, Pérez. no, Sí aquí está, dice. Ah, aquí. perdón, sí, Debe perdón. respetar, ahí está la Sí, autonomía, sí, y sí, fíjate que sí, lo pone como principal. sí, sí, Y perdón. Sí, enfocarse, la Sí, es que autonomía es lo principal. se me pasó, no lo vi. está Ok. bien, es lógico, es lógico. Ujú. Bueno, eso era Ok. lo que... Fíjate, Felipe, una cosa que tienes que considerar en los métodos es el Ujú, tiempo, sí, porque si tú pretendes hacer clases presenciales, charlas, nosotros tenemos, yo siempre les digo, un objetivo oculto y es obtener el título de la maestría. Entonces a veces los trabajos hay que delimitarlos para cumplir con el requisito de la maestría y se genera una línea de investigación, se hace posteriormente. Entonces evalúa en y, en ese programa formativo cuánto se llevaría eso. sí. Ujú.
Y si es Ya, factible, pues, y si es sí, factible, porque a lo mejor si tú propones, porque bueno, entiendo que tú plantees como objetivo específico, colócalos un momento, por favor. voy. Aquí. Ajá. Explorar las competencias bioéticas para comunicar malas noticias de los residentes, pero si tú, si tú sabes que no reciben formación ni en pregrado ni en los residentes, eh, ¿para qué explorarlo si sabes que no lo tienen? Una alternativa pudiera ser la revisión de los programas. O sea, ni en el programa de pregrado de medicina, ni en el En programa de los los programas de posgrado. de posgrado aparece en ninguna parte malas noticias. En ese estudio diagnóstico no hay. Por lo tanto, yo voy a diseñar un programa con base a este señor Baile, el Spike. Voy a hacer un programa que yo lo quiero consciente, o sea, que sea dinámico, que sea de manera tal que pueda ser aplicable en principio, como tú dices bien, tú estás pensando en tu universidad, pero que después puede ser aplicable a otros posgrados, en otras universidades, en otras partes del país. Este, Bueno, en todo caso, profe, yo creo que habría ¿cómo fue que me dijo? Un motivo oculto detrás del motivo oculto. Entonces ya sería como otro motivo oculto. Y claro, se lo explico así porque yo tengo bastante, ya hace rato, y una de las cosas que yo creo que se los dije en la entrevista para Entrevista. entrar, sí, en la entrevista inicial, es que yo estoy peleando para que dentro de los posgrados se incluya la asignatura bioética o por lo menos ética, porque no la hay. Y esto entonces me parecería a mí como algo de mostrar que en realidad hace falta. En pregrado, en la Universidad del Zulia, en la Escuela de Medicina, hay dos éticas, dos que serán. Y este tema de dar más noticias es un tema, uno. Y de los que han argumentado de que, bueno, no, ellos sí están preparados los estudiantes y todo, porque ven un tema, por amor de Dios, que eso sería 1 hora y media de clases y con eso pretenden que ya el médico que nosotros Se estamos forma en formando bioética. esté Claro. formado con todas las competencias necesarias para dar más la noticia y nosotros vemos que no es así. Eso no es lo que sucede. Entonces es por ello que yo creo necesario y conveniente demostrar que en realidad las competencias bioéticas no son suficientes, aplicar la intervención y luego demostrar que la intervención sirve. Ese es el motivo, en todo caso, oculto que yo podría decirle que el por qué está diseñado así. Claro. En tal caso, debes estar atento a eso, pues, Sí, al a los tiempo. tiempos y a cómo vas a diseñar ese programa, porque si lo estás pensando como una asignatura, entonces para tú poder establecer la calidad de la comunicación de los residentes entre antes y después del programa, eso te va a llevar por lo menos un cuatrimestre. No sé cómo se manejan ustedes, un cuatrimestre. Nosotros manejamos por semestres aquí, cada seis Imagínate. meses. Sí. Ujú. este, O sea, yo eso, tengo, eso todo es lo que en la mesa, sin arrancar, es lo que es la planificación de ese proyecto que piensas hacer. sí, Pero Sí, yo sí, hay estuve que empezar. discutiéndolo, Ujú. sí, yo estuve discutiéndolo con mi tutora, Ya vimos tu manita, Gladys, ya va. ok. sí, si me permite contestar eso. Yo Sí, estuve sí, por discutiéndolo favor. con mi tutora, con la doctora María Isabel, y ella también me hizo la misma, y estuvimos planificando ya algunas sesiones. Ella me dice que con aproximadamente unas 6 clases de presencialidad en la cual alternemos lo que es la parte teórica, luego los play role, luego la actividad evaluativa, podría ser suficiente. Podríamos empezar por allí. Por supuesto que yo no puedo encargarme de los 1.600 alumnos que tiene la Estudiantes universidad. completos. Y yo tengo entonces que tratar de focalizar y tendré que hacer un muestreo de alguna de las técnicas de muestreo que están conocidas para que se considere válido, porque obviamente no puedo atender a todos y no tengo el tiempo para hacerlo. Sí. Ok. Gladys, Yo, mira, ya que te das esta lámina acá, y yo iba a decir una cosa que va antes, pero voy a pararme aquí primero para no utilizar la lámina. Fíjense, aquí sugiere que tú vas a evaluar ese curso, ese entrenamiento. Fíjate, con la opinión de los pacientes antes y después de aplicar el programa formativo. O sea, yo veo esto así como bien difícil porque si son pacientes a quienes le estás dando malas noticias, van a ser posiblemente una población muy vulnerable, pacientes con cáncer, con enfermedades graves. Entonces, realmente
es difícil manejarse con pacientes. O sea, pienso que podías usar otras formas de evaluar diferentes al paciente, pues. Y serán los mismos pacientes antes y después, ¿no? Probablemente no No, lo van a hacer. yo no voy a Ajá. evaluar pacientes, no, Pero no aquí puedo. dice, mira, 4, establecer la Ajá. diferencia en la calidad de comunicación de los residentes expresada por los pacientes Ahí antes y después de eso indica que aplicar. lo vas a utilizar, Que lo sí. vas a utilizar, Sí, que los vas exacto. a hacer, Entonces, claro, a entrevistar sí, antes y entonces después. eso es cierto. Entonces, allí tendría que arreglar ese objetivo. Sí. Porque, Claro. como les decía, esto proviene de un conocimiento empírico de mi parte. O sea, mi inquietud surge es por lo que yo veo con los pacientes. Pero obviamente yo no puedo evaluar pacientes. O sea, no tengo tiempo de evaluar pacientes. Sí. Mm. Dos cositas Entonces, más, bueno, dos eh, eh, cositas más. Mira, sí, una adelante. es que en la población, tú hablas de los posgrados clínicos. Eso Ajá, es sí, un universo que nosotros no conocemos, que puede ser muy grande, muy pequeño. La verdad es sí. que es importante tener una idea de cuál es la población globalmente para saber si tú vas a trabajar con toda la población Sí, o a todos acaba les de vas a dar el decir que curso son o va mil a ser una seiscientos. muestra, ¿ves? No, Eso tendrías que precisarlo, ¿ves? yo lo Y, acabo de contestar ahorita que aproximadamente nosotros tenemos 162 programas de posgrado. ajá, Obviamente yo no puedo trabajar con todos, por eso dije que ajá, tendría que escoger una muestra representativa ajá. que yo pueda presentar para después, si el programa es aceptado, ampliarlo de forma obligatoria a todos los residentes. O usar un posgrado específico. O usar un Sí, posgrado, claro, claro. es hasta Bueno, mejor porque, ajá, perdón. pero lo he pensado, también yo estoy pensando si dedicarme solamente a alguno de los posgrados que traten adultos Ujú. o incluir también posgrados pediátricos, porque ya aquí cambia la cosa. Es muy diferente Claro. la Claro, Darle la noticia mala noticia, te vas a ajá. al enredar paciente. y es Exactamente. demasiado Entonces, complejo. Sí, exacto. Entonces, eso también lo tengo aquí como estoy dentro de las posibilidades. Dedicarme solamente a posgrados para adultos. Podría ser cirugía, medicina interna, Ujú, empezar por allí, pues. ujú. la otra También cosa, excluir la parte ginecológica y obstétrica, porque ahí entonces Pero ¿por qué no entraría el trabajar problema de con la un vida solo de un posgrado? segundo. Perdón, María Antonieta. ¿Por qué ¿Perdón? no trabajar con un solo posgrado y Sí, después tú lo vas ampliando como dice Maritza, una línea de investigación y vas trabajando en ampliarlo? sí, sí, Sí. exactamente. Eso es lo que tengo que escoger, cuál posgrado voy a trabajar. mire, y la otra opción sería que tú llegues al diseño del programa, o sea, al diagnóstico y el Ujú. diseño, y que Ok, dejes para futuro, otro trabajo sería la evaluación del impacto que tuvo el programa. Yo no te estoy diciendo que lo hagas así, pero es una posibilidad en sí, es razón una del posibilidad. tiempo. Ajá, Claro, entiendo totalmente. ajá. Sí. Ok, chévere, gracias, Bueno, gracias Felipe. a ustedes por los Sí, aportes. y eso es importante tener la delimitación desde de plano de que con qué población vas a trabajar, porque eso te da la idea de la factibilidad del trabajo que estás haciendo. Si vas Ujú, a poder tener el ujú. alcance, no vas a tener el alcance. Porque incluso Perfecto. Sí. fíjate que si hablas de medicina, solamente con la parte de medicina, bueno, ya tú estás hablando de medicina interna, pero medicina interna por lo general son posgrados que tienen bastante número o sea, un número de estudiantes considerable. Pero yo te recomendaría también que buscaras en cuál de las especialidades es que se da con mayor frecuencia malas noticias. Sí, sí, ok. En Y cirugía, trabaja con eso. en Cirugía. cirugía, sí. Cirugía, ok.